Hola, muy buenas noches, Anónimo. Saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Nelvin, ¿qué tal? Bien, Después de tanto tiempo, mira, el tiempo es sí, corto y espero que nos dé muchas luces para el análisis que vamos a hacer y que nos lleves, ¿no?, a ese mundo del análisis y demás y de la crítica. Te voy a compartir las presentes informaciones para que nos des tu punto de vista, por favor. listo, listo. Rusia y Bolivia comenzaron a realizar pagos en monedas nacionales. Lo comunicó el embajador en el país sudamericano. Con este fin fueron abiertas cuentas corresponsales directas en rublos y bolivianos entre Gazprom Bank y Unión, el mayor banco estatal de Bolivia. El diplomático destacó que la cooperación entre las dos naciones se desarrolló activamente el año pasado en medio del incremento de la presión de Occidente y las nuevas sanciones contra el sector bancario ruso. Subrayó que el nuevo sistema de pagos directo facilitará el trabajo en el mercado. ¿Qué tal te parece ese notición, Anónimo político? Es una notición que creo que nos merece la pena que tú nos des tu análisis porque, bueno, va a empezar a dejar de usar dólares americanos que tal vez no le gusta a los Estados Unidos, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? Ellos saben pues que ya el ciclo del dólar está llegando a su fin. Bueno, les trae muchos problemas, como se dice, ¿no? Porque cuando han decidido, digamos, cambiar el Estado, cuando el Estado ha decidido, ¿no? Le ha relegado esa importante decisión en la economía, como se dice que es un Estado, ¿no? Lo ha relegado a los privados. Le ha dado el control total de la economía a privados. ¿Y qué pasó? Que se creó la Reserva Federal, se creó la Reserva Federal y con la promesa de que te van a guardar tu oro, ¿no? Nosotros te guardamos tu oro y te damos una moneda en papel moneda, ¿no? Que valga equivalentes de oro. Que vos con esto puedes comprar oro, que puedas tener algo tangible, algo que puedas sostener con la mano, que no esté, digamos, ahí en el aire o en las ideas de alguien, ¿no? Y sí, Y estaban bien, che, hasta que llegó Nixon. Y como se sabe, ¿no? En la guerra nada es gratis, nada sale gratis, como Estados Unidos se endeudó mucho, ¿no? Y tuvo que crear esa estrategia de que su moneda sea basada en la confianza de Estados Unidos, en su poder militar, en su poder de influencia o de decisión. Si yo voy a hacer algo y lo digo, lo hago. Es como decir, es como si fueran los reyes del mundo en ese momento, porque ellos usaron la propaganda para volverse reyes del mundo. Y yo creo que ahora el dólar, como no les sirve, lo van a desechar, lo van a desechar. ¿Para qué? Para no pagar la deuda, cuando decir, van a dejar que todo se caiga, que todo se derrumbe, que todo sea un corralito. ¿Solo para qué? Para evadir responsabilidades. claro, pues porque va más o menos en la misma línea que lo que está pasando, o la misma corriente que está pasando a nivel mundial, ¿no? Porque, si no te mal recuerdas, es lo mismo ya planteaba Brasil, que tengan una moneda común, porque pareciera ser ya que la confianza en el dólar estadounidense ya no es el mismo que hace 20 años, ponele, ¿no? Entonces creo que va en esa misma corriente, y No, aparte de no, que el dólar, Rusia, ujú. el dólar dejó de ser confiable el día que se basó en promesas. No te puedes basar en promesas en la realidad. No puedes decir, ¿sabes qué? Mañana te voy a pagar o al fío. No hay el fío. En el mundo de los negocios y el poder no funciona. Sí, mira, tienes toda la razón porque, por- porque
a llevar adelante, ¿no? Este tipo de situaciones en las cuales se va a hacer tomar decisiones en las cuales va a traer consecuencias, ¿no? Sí, sí, porque es ellos lo que lo están provocando. Si te das cuenta, son ellos los que están provocando esa caída con su política. Ellos hacen posible eso, ¿entiendes? Con su política exterior, con su política, con todo. Ellos buscan la caída del dólar como sea, porque saben que a futuro no va a servir. No sirve el dólar. El dólar es algo temporal, es como un salvavidas nada más, porque el dólar fue creado de la nada, no tiene respaldo legal, solo tiene, no es una moneda, digamos, que ya, imagínate la deuda de Estados Unidos, viejo, la deuda que tiene, billones debe, billón, ¿y a quién debe billones? Si no es a los privados. El Estado estadounidense debe a privados. ¿Por qué el Estado debe a privados? ¿Qué es la Reserva Federal? ¿Por qué, digamos, esa gente ha tenido tanto poder más que el Estado norteamericano, ¿entiendes? El Estado norteamericano no existe, digamos. Lo controlan grandes empresas, de unas cuantas familias nada más. Ellos lo controlan todo. Continúan él. Bueno, eso sí también, bueno, ese es mi equívoco, ¿no? Que ya los Estados Unidos han pasado su máximo de deuda a nivel estatal. Bueno, vamos a pasar ya al nivel de la región. Te voy a mostrar un video para que nos dé nuevamente tu opinión. O en diversas áreas, fortalecer la cooperación. Señor Gustavo Petro Urrego, presidente. Por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente. El momento histórico de la firma de este memorándum de entendimiento, este acuerdo entre los dos países, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Allí la imagen que queda para la historia de esta firma destacada de acuerdos que ratifican este restablecimiento de relaciones diplomáticas, comerciales, políticas. ¿Qué tal es Anónimo, no? Y pensar bueno, que hace pocos años, ¿no? No se pensaba ni ver, ¿no? Que Venezuela estaba, ¿no? Totalmente aislada y que Colombia se ya aparecía como el punta de lanza para poderlo invadir, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta firma de restablecimientos totales de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Venezuela? Un cortito, por favor, Anónimo. Sí, me parece jodido, ¿no? Me parece jodido para los que trabajan así en negro, ¿no? Que no pagan impuestos, como se dice, los contrabandistas. Y es algo letal para el mercado contrabandista, ¿no? Porque, digamos, cuando hacen los negocios de eso, crean una logística, como una máquina aparece y nada, bueno, no los caga mucho, ¿no? Aunque se puede igual corromper, ¿no? Los funcionarios públicos, los policías, la corrupción. Cuando hay corrupción, todo se puede, como se dice. Al final, aunque hay un mecanismo de seguridad, como se dice. Cuando hay corrupción, todo se puede. Y yo creo que con el gobierno de Maduro y el gobierno del cerdo, ¿no ves? Han hecho más plata que lo van a hacer ahora. ¿Sabes por qué? Solo por dar contentillo a sus amigos de la ONU. Solo por decir, sí, ahora estamos como amigos, ya no estamos peleando porque no somos cojudos, o si no es. Pero al final de cuentas, como amigo o peleando, es la misma mierda. Parece que hacen más plata cuando son mi enemigo, como si no hay problemas, no hay control, todo está despejado, como se dice, ¿no? Al final de cuentas, cuando hay más problemas, hay más negocios. Pero cuando hay más tranquilidad y pactos, ¿no? Así de comercio y todo, hay más, ¿cómo se puede decir? Eh, Más control, ¿no? Lo caga un sector, ¿no? Lo caga el sector contrabandista, como te puedo decir, nada más.
Eso sí, bueno, también entendiendo de que, bueno, este tema acaba, ¿no? Con eso de la ley de intentar deslegitimar, ¿no? El gobierno de Nicolás Maduro y Colombia como su país fronterizo, ¿no? Ya da las estocadas finales, ¿no? Para esa corriente, ¿no? De querer desconocer y demás. Y por lo tanto también países de Europa se han alineado en lo mismo, así que, pues bueno, ¿no? Hay viendo que los intereses mismos en el ámbito político con este tema de entre el conflicto entre Rusia y Ucrania, quiere decir que, bueno, ahora ya no es el malo, ¿no? Entonces esa es la lección que nos puede dar, ¿no? Sí, no, no es el malo, ¿no? Como dice. Ahora él es el bueno, como dice, ahora sí, vamos a hacer negocios, vamos a ser más hermanos, vamos a transar más, como se dice, ¿no? Y pues Pero es una bueno, forma más de decirlo, como se decía, al final de cuentas siempre ha pasado, ¿entiendes? Va a seguir lo mismo. bueno, es Sí, ya. Mira, ahora pasándonos a otro tema, eh, eh, ¿y qué te parece que lo que dijo la señora Dina Boluarte, como puedes ver aquí en la presente imagen, ¿no? En la cual dice Dina Boluarte dio un mensaje a AMLO, no nos quieren entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. ¿Qué te parece eso? Luego dice de haber de la invitación de los partidos políticos de la presidenta Boluarte, brindó detalles en la reunión y sostuvo con los líderes de la organización Somos Perú Fuerza Popular. En este sentido, mencionó que el tema principal de la discusión atraviesa el país, pero también las relaciones exteriores, en la cual, dice la canciller, pidió a AMLO no politizar la Alianza del Pacífico y le exigió que entregue la presidencia. ¿Qué te parece eso? me parece, ¿no? Que es algo normal, ¿no? De lo que pasa, ¿no? Con estos organismos que supuestamente eh, dan un título, ¿no? A un político que lo nombran secretario, que lo nombran intendente, lo que sea, lo nombran, ¿no? Pero al final de cuentas, el que lo pone ahí decide, ¿entiendes? Y, y lo que dice Dina no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué no poner a Dina ahí, ¿no? Ya que ¿quién maneja esos foros? ¿Quién maneja qué lugares son los que hacen eso? Y ellos manejan Estados Unidos, digamos, maneja todo eso lo maneja y crea, digamos, mira, si, si este amigo ¿cómo te digo? El amigo del presidente de Estados Unidos, ¿ves? Ha sido el Premio Nobel de la Paz. Imagínate que no puede ser este amigo. Capaz Dina sí sea, digamos, de ese foro, lo que sea, porque ese es un foro controlado, ¿entiendes? No es un foro independiente, es un foro totalmente creado por intereses de muchas personas de otros lugares, ¿entiendes? Y lo que pasa, ese foro solo controla un sector, no tiene nada de... Y lo que pasa con eso es que no hay que, digamos, no caer en su juego de ellos y nada más, ¿no? Prosiguen el... Y sí, ¿no? Bueno, imagínate la respuesta, ¿no? De AMLO, que ahorita te hago ver Lo de la Alianza del Pacífico estamos buscando la manera de entregar la presidencia. Es gravísimo lo que sucedió en Perú, o sea, la destitución de un presidente, lo meten a la cárcel, no hay fundamentos legales, no respetan la voluntad del pueblo y lo que hay en el fondo pues es una actitud clasista, racista. Ahí está lo de la presidencia, le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique a los miembros
del Grupo de Río. ¿Qué hacemos? Porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio. Considera que es un gobierno espurio. ¿Qué te merecen esas palabras? ¿Quién es un gobierno espurio? ¿A quién le culpa de eso? A Dina Boluarte. A Dina Boluarte, porque si te recuerdas, Dina le dice, quiero que me entregue la presidencia de la Alianza del Pacífico, ¿no ves? Entonces, Ah, ahorita la tiene AMLO, y AMLO le dice, no, no le quiere entregar, y entonces dice, voy a hacer las consultas. es como, digamos, Espurio, que es, que no, o sea, te puedes directamente decir, un es dictador, como, es una como, dictadura digamos, más, ¿no? no, es como si fuera un eh, modelaje, así, una feria de belleza, se puede decir. No, ¿sabes qué? No te va a dar el título de o presidencia de ese organismo porque yo he sido el primero y lo que sea, ¿no ves? Y el otro, no sé por qué le pediría eso, ¿entiendes? Y por qué no sé por qué hace tanto drama de esa huevada. Porque ese es un organismo totalmente, vos sabes, ¿no? Cómo son los organismos, es como la OEA. Ese organismo es como la OEA, amigo. No sé de qué te impresionas que Estados Unidos esté ahí. Imposible que Estados Unidos no esté ahí porque es nuestro socio, es nuestro amigo. Estados Unidos no pueden pelear con él. Estados Unidos te permite, ya no te hagas el cojudo, pero un poquito nomás, ¿no? Ya, pero vamos a seguir siendo amigos, ¿no? Socios, vamos a seguir haciendo negocios, vamos a seguir viajando de vacaciones a Miami. ¿Por qué tenemos que seguir peleando? No, no, no. Que la pelea esté, digamos, ahí, ¿no? Sí, ves que porque es bastante peculiar, ¿no? Es que sí, que ese conflicto entre el Perú y México o Colombia, cuando dicen, ¿no? Entonces, puta, O es Bolivia, o bastante, Bolivia, o Bolivia, ¿no? Porque es porque es un bastante, relato totalmente, digamos, alguien le dice algo delirante. a su presidenta y el otro ya responde mal, porque si te das cuenta, a su embajador de México, ¿no? ¿Sabes La ha qué? ¿Sabes qué? expulsado, ¿Sabes ¿no? qué? ¿Sabes qué? Se parecen a Shakira y a Piqué. Es como si quisieran copiar a Shakira y a Piqué. Les gusta la atención, les gusta ser vistos. Si no son vistos, como te puedo decir, es como si estuvieran muertos. Parece que necesitan la necesidad de estar, digamos, bueno, eso es la política, ¿no? Tienes que transmitir el mensaje. Pero eso ya se pasa de verga, ya, como te puedes. Bueno, eso sí tienes toda la razón. A ver, en la misma línea vamos a ver un pequeño video, digamos, de lo que salió sobre Amnistía Internacional denunciando, ¿no? Que ha habido una violación sistemática de los derechos humanos en Perú. O sea, todo el mundo sabe eso, sino que, bueno, este organismo o esta ONG en derechos humanos, bueno, goza de la credibilidad internacional y demás, entonces esto ya puso nerviosos, pero quiero que escuches esta parte en la cual la Fiscalía actúa de manera política para no seguir los casos contra las muertes de estas personas que murieron en esas manifestaciones. Y lo que finalmente dice Amnistía Internacional, hay riesgo de impunidad por inacción de la Fiscalía en casos de muertos y heridos en las protestas. ¿Qué dice finalmente? Amnistía Internacional ha recogido testimonios de víctimas que da cuenta de que los fiscales provinciales han ingresado a los hospitales a tomar declaraciones de los heridos, pero pareciera que una suerte de acusación en donde inclusive ha habido testimonios de personas que dicen que se les ha insultado, se les ha dicho que es su culpa por haber estado en las protestas. Saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Qué tal eso? Que se supone que la Fiscalía debería averiguar esos delitos y está siendo señalada como si estuviera actuando de manera que omite estos delitos. Algo cortito, por favor, Nani. Lo que entiendo, ¿no? Es que este tipo, el que habló recién, ¿no? Dice que una protesta, lo dice en una forma que protestar es algo ilegal, como dice, ¿no? ¿Por qué vas, por qué sales a protestar? ¿Has visto lo que te ha pasado? Como si protestar no fuera algo legal, ¿entiendes? Cuando ellos deberían apegarse a la legalidad o a la constitución, no, no lo hacen, ¿entiendes? Porque el poder real, digamos, al final de cuentas es ese poder
de milicia, ¿no? Que tiene el país. El país es preso, el Estado es preso de las Fuerzas Armadas, como se dice. Y sí, ¿no? Viendo que es una cuestión sumamente delicada, ¿no? Esto de la violación de los derechos humanos y demás. Y yo quiero hacer aquí un cuestionamiento bien importante. ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde está la ONU? Sabiendo que hay violación de los derechos humanos, no dicen nada. Ah, pero si fuera Venezuela, o si fuera Rusia, o si fuera la China, o si fuera algún gobierno que no se le somete, ya estuvieran, como te puedo decir, encima de esos gobiernos, pero en este caso, 70 muertos, nadie dice nada, ¿no? Y bueno, en la misma línea, en relación a los Estados Unidos, nos vamos a pasar a otro tema que ha sido tendencia a nivel mundial. Este tema sobre los ovnis. Y después quiero que nos des tu opinión sobre el otro tema también que pasó este gran accidente en Ohio. Este viernes 10 de febrero del 2023, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, confirmó que el presidente Joe Biden ordenó el derribo de un objeto de origen desconocido que sobrevolaba sobre el espacio aéreo de Alaska. De acuerdo a la información, un avión caza norteamericano derribó al objeto y trascendió que para la Casa Blanca no queda claro cuál era el propósito de su presencia. El objeto derribado cayó en aguas estadounidenses frente a la costa norte de Alaska, cerca de la frontera con Canadá. Volaba a unos 12,000 metros de altura y, de acuerdo a Kirby, suponía una amenaza razonable para la seguridad de la aviación civil. Al respecto de este trascendental asunto, en rueda de prensa John Kirby habló de los aspectos más sobresalientes de este derribo. Me gustaría confirmar que el Departamento de Defensa rastreaba un objeto a gran altitud sobre el espacio aéreo de Alaska en las últimas 24 horas. El objeto volaba a una altitud de 40,000 pies y causaba una posible amenaza a la seguridad de vuelos civiles. ¿Qué te parece, Anónimo, lo que acabamos de ver? ¿Qué es lo que te manifiesta justamente cuando hay, ¿no? Eh, este, este desastre, yo diría casi como en Chernobyl, ¿no? En Chernobyl, sobre lo que pasó en, ¿no? Ese descarrilamiento de ese tren. ¿Qué dices tú, Anónimo? Sí, ¿no? Ellos afirman, ¿no? Afirman que han descubierto un objeto no identificado, un ovni, un objeto no identificado, pues, una aeronave que no conocen, que no saben qué es, ¿entiendes? Pero al final de cuentas, yo creo que esa noticia sí es así, es algo no identificado, es algo no identificado de ellos mismos, ¿entiendes? Han tenido que usar sus nuevas tecnologías, ¿solo para qué? Para tapar las huevadas que se mandan, ¿entiendes? Como ese desastre ambiental que tú dices, ¿no es? Que se ha contaminado muchos sectores, ¿no? De ese lugar, ha contaminado mucho y ellos mismos han tenido que revelar nuevas tecnologías solo para tapar otra noticia. Pero al final de cuentas, el, no les ha salido como ellos han querido, no les ha salido el, el movimiento, como se dice, y al final de cuentas, las redes sociales se han imponido y como, y como se dice, ¿no? Ellos siempre controlan los medios y los medios no han dicho nada de esta noticia, ¿no? Sí, porque mira, fíjate, todo este desastre, ¿no? Mira, apagones y demás. Y sobre todo lo que no se dice, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? En todos los medios de comunicación masivos que son tradicionales, no hablan sobre esto. Que hay una, o sea, sustancias químicas peligrosas, han muerto animales y demás. Y ya se lo compara con el Chernobyl estadounidense, ¿no? E incluso ya se está hablando incluso ya de intoxicación hacia las personas, ¿no? No solamente animales.
y justamente extrañamente aparecen estas cosas como los ovnis, ¿no? Sí, los ovnis, ¿no? Una distracción más, ¿no? Un intento de hacer pensar a todo el mundo que ellos pueden, digamos, controlar su seguridad nacional, cuando al final de cuentas parece que ese desastre ha sido provocado. Y no se sabe por quién, ¿no? O si no son ellos mismos o algún extranjero, como se dice, ¿no? Pero al final de cuentas parece que todo este descarrilamiento tiene muchos cabos sueltos, ¿no? Eso sí, ¿no? Te está hablando un montón de cosas en las redes. Yo creo que las redes son una luz siempre ante el monopolio de la información y demás, ¿no? Bueno, nos pasamos a otro tema porque el tiempo no es corto. La verdad, Anónimo, es bien importante lo que nos dices. Y algo bien cortito, vamos a ver el tema de Ucrania y con relación a lo que está pasando en este conflicto, ¿no? Las fuerzas rusas siguen con su intento de conquistar la ciudad de Bakhmut. El ejército ucraniano continúa defendiéndose, pero Rusia afirma haber tomado el control de varios lugares cercanos a la ciudad. Mientras tanto, Ucrania está demandando material bélico a sus aliados occidentales. Tras el acuerdo del envío de tanques por parte de Estados Unidos y Europa, ahora piden cazabombarderos para intentar cambiar definitivamente el curso de la guerra. Podría ser que el ejército ucraniano se esté preparando para un conflicto de dimensiones mayores. Lo que sí está claro es que la guerra va a ser larga. Va a requerir de una gran capacidad industrial de suministro y de tecnología. La guerra por inundación es una constante en la historia militar de Rusia. Invierten más recursos, no solo económicos e industriales, sino en vidas humanas. En la Segunda Guerra Mundial salieron vencedores, pero fue el país que más soldados y civiles perdió. La batalla de Kursk es hasta la fecha la batalla con mayor cantidad de tanques que ha ocurrido en la historia de la guerra. Son, de hecho, varias batallas que se suceden durante un mes y medio, en el verano del 43. Y lo que sucede es que los alemanes aportan una cantidad ingente de tanques, pero los rusos también. Entonces, en total se juntan unos aproximadamente 6.000 tanques. La definen como una batalla de sangre, una batalla de fuego, una batalla de hierros retorcidos, una batalla en la que los tanques luchan prácticamente cuerpo a cuerpo. Y hay crónicas que hablan de que los tanques se enganchan entre sí y se disparan a 2 o 3 metros de distancia, es decir, es una batalla terrible. Pero el significado final de esta batalla es que Alemania pierde totalmente la iniciativa en el frente oriental. La capacidad, una vez más, industrial que hay detrás es mucho mayor por la parte soviética. Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Leopard. Esta misma semana se han cumplido 80 años de la victoria de la Unión Soviética en Stalingrado, la actual Volgogrado, y Rusia exalta la batalla en plena intervención en Ucrania. Fue el primer golpe a la Alemania nazi y la batalla más cruenta de la historia moderna. Verano del 42, Alemania lo que hace es hacer el último gran intento para romper el frente ruso. Para eso se encuentran una ciudad que es un nudo de comunicaciones, que es Stalingrado, la actual Volgogrado, que además tiene un significado propagandístico. Es la ciudad que lleva el nombre de Stalin. Bien, ahí parece que al principio las cosas van bien, parece que conquistan la ciudad, pero al final no logran conquistar la totalidad de la ciudad. Y a partir de ahí la batalla se dilata, llega el invierno y los soviéticos consiguen darle la vuelta. No solo eso, sino que rodean la ciudad, inician una maniobra en tenaza, sobre todo contra las tropas aliadas de los alemanes que eran más débiles, y acaban rodeando la ciudad. Es un desastre militar de unas dimensiones muy importantes para los alemanes, con unas enormes pérdidas para los dos bandos y que acaba siendo un golpe, ya digo, terrible y que de alguna manera cambia el signo de la guerra. Tanto en Kursk como en Stalingrado,
Rusia combatió por inundación, sin preocuparle el gran coste de vidas humanas, algo que se ha repetido en la historia militar del ejército ruso. Es una cuestión que ha sido estudiada por los expertos militares y que responde seguramente pues, a cuestiones culturales, a cuestiones muchas veces de falta de preparación, que la falta de preparación pues muchas veces se compensa por cantidad. Es una constante histórica que se ha visto también en el caso de Ucrania, aunque Ucrania no da datos de sus muertos. Rusia tampoco los da, pero hay muchísimos cálculos. Hay quienes dicen que la cantidad de bajas por parte de los rusos es mucho mayor que la de los ucranianos. Hay otros cálculos que dicen que es algo mayor. Pero en cualquier caso, siempre se llevan la peor parte de los rusos. Esta es una guerra convencional, una guerra que en Europa hacía muchos años que no se producía. ¡Verdad! Una guerra de grandes dimensiones que requiere toda la infraestructura industrial detrás. El mundo no está preparado para una guerra de grandes dimensiones, por tanto todas las cadenas de producción se tienen que adaptar a ello. Insisto, las guerras las acaban ganando factores políticos al margen, pues quien tiene la mayor capacidad para sostener un conflicto de larga duración. Pues al ser una guerra de grandes dimensiones, es una guerra que requiere toda una infraestructura industrial detrás, que es fundamental y decisiva. Rusia tiene una unidad no solo estratégica, sino, insisto otra vez, también industrial. Si Rusia envía material al frente, envía material con una cierta coherencia. Si Ucrania se arma con armamento británico, francés, es verdad que mucho de este material está de alguna manera homologado por la OTAN, pero cada uno de estos aparatos, de estos aviones, de estos tanques, etcétera, tiene una cadena de suministros distinta. Coordinar todo esto, la logística que implica todo esto, es seguramente mucho más compleja que la logística que puede tener Rusia. Entonces, eso puede plantear problemas para la defensa de Ucrania. ¿Qué te parece, Anónimo? ¿Qué te parece justamente esta explicación que hacen, ¿no? Estos analistas que evidentemente se va a necesitar de una gran cantidad de recursos que va a definir, ¿no? El curso de la guerra y por lo tanto el curso de las nuevas relaciones internacionales. Algo corto, por favor, Anónimo. Gracias. La guerra, ¿no? Su guerra. Cuenta, ¿no? Lo que hace es que están, digamos, ¿no? Al hacer esa guerra, para hacer una fuga de capital, una fuga así de lavado de dinero, como se dice. Porque en tiempos de guerra no existe ley, no existe nada. Y cuando un país está en guerra, es lo mejor para lavar tu dinero, un país conflictivo, como se dice, ¿no? Por eso están haciendo todos esos negocios de partida de Ucrania. De Ucrania hacia Europa y al mundo, como se dicen en los negocios. Y eso, ¿no? Sí, porque bueno, en realidad no, lo que se entiende es que ya la, la logística que va a tener que usar Ucrania y para sostener esa guerra viene de distintos ámbitos, ¿no? Así llegar todo ese Sí, armamento de Estados Unidos, de Europa, a llegar a Ucrania es un precio alto, pero Rusia tiene igual, ¿no? Su potencial industrial, pero ahí cerca, ¿no? sí, nadie niega, ¿no? Su potencial de Rusia, ¿no? Como potencia militar. Rusia tiene potencia militar, una de las mejores del mundo, que quiere ser una de las mejores del mundo, ¿no? Pelea por eso, ¿entiendes? Y lo que pasa aquí es que, al final de cuentas, eh, ellos, digamos, hacen la guerra, como dicen, ¿no? La guerra. Ellos está peleando, ¿no? Aunque digan que no está peleando Norteamérica, Estados Unidos o Europa, está peleando.
Rusia, contra todo un continente entero, como podrías decir, ¿no? Recursos. Les están mandando dinero, armas, hasta tropas se han visto. Y al final de cuentas, eso lo han hecho de una fachada para poder lavar dinero, para poder lavar el dinero de las grandes empresas, como se dice, ¿no? Mediante la guerra, las armas, todo es un negocio, como se puede decir, redondo. Al final de cuentas, los únicos beneficiados aquí han sido los que están en guerra. Los que están en guerra están beneficiados y los que están en medio de la guerra están jodidos, como se dice, ¿no? Eso Nada sí, más. eso sí. Bueno, Anónimo, de verdad te agradezco mucho, no nos queda mucho tiempo por tu análisis, por toda tu análisis que haces con relación a estos temas. Te agradezco y en otra oportunidad nos vamos a volver a reunir. Por favor, tus últimas palabras. Gracias. Gracias a ti, Nelvin, y hasta un próximo